Vamos a hablar del metro. Cada día millones y millones de personas de todo el planeta se introducen en las entrañas de la Tierra para abordar trenes atestados y llegar a sus puestos de trabajo. Dicho así suena triste, suena sórdido, pero el metro tiene algo. En cada gran ciudad del mundo a la que he ido, he viajado en metro. Y cuando bajas por las escaleras empiezas a tener la sensación de estar penetrando en el alma oscura de esa ciudad. Cada uno es diferente, cada uno tiene su propia personalidad, quizá con la excepción de los más nuevos. Y el más diferente de todos, el más especial, es este que estáis escuchando. Lo que está sonando de fondo es el sonido real grabado en la estación de Mayakovskovo, en el metro de Moscú. El más bonito del mundo, el palacio del pueblo, el símbolo vivo de lo que fue el poder soviético, la piedra filosofal del ideal comunista que aunaba la ciencia, el arte y el trabajo. Paredes de mármol pulido, techos inalcanzables, lámparas majestuosas, esculturas, mosaicos, vidrieras, corredores que pueden rivalizar con los de los palacios de las realezas europeas. Y también secretos, secretos y leyendas, porque bajo esta imponente obra de ingeniería existiría otra no menos imponente, el Metro 2 o el D6, como también se le llama, el sistema de trenes subterráneos más secreto del mundo, el medio de transporte de las élites de la Unión Soviética, el último refugio en caso de una guerra nuclear. ¿Es simplemente una leyenda? ¿La madre de todas las leyendas urbanas de Rusia? ¿O es el secreto mejor guardado de ese país? YouTube Autolitus Channel. Lo primero que hay que decir es que la existencia de Metro 2 es una cosa que encaja perfectamente con la cultura y con la historia de Rusia. Rusia tiene una larguísima tradición de subterráneos secretos, una tradición que se remonta a varios siglos. Por ejemplo, estaba la biblioteca secreta del Kremlin, que estaba bajo tierra, donde se guardaban textos antiquísimos, muchos de ellos procedentes del Imperio Bizantino, y hay quien dice que hasta supervivientes de la biblioteca de Alejandría. En el siglo XVI, durante el reinado de Iván el Terrible, se le perdió la pista a esta biblioteca secreta. Hay quien dice que fue destruida por un incendio o una inundación, y hay quien dice que Iván el Terrible simplemente la cambió de ubicación y la colocó en un lugar tan escondido que ahora resulta imposible de encontrar. O puede que no. Ya se sabe que las autoridades rusas guardan celosamente sus secretos. Por cierto que Iván el Terrible tenía mucho que decir sobre túneles subterráneos. Creó una prisión bajo tierra que es lo más cercano que se ha hecho jamás a la imagen clásica que tenemos del infierno. Solo faltaban los mares de lava, pero las torturas terribles bajo tierra, las ejecuciones llevadas a cabo de las maneras más monstruosas imaginables, eso sí que estaba. De hecho, se dice que era allí donde acababan presos de por vida aquellos que trabajaban en las otras instalaciones secretas que mandó construir Iván el Terrible, para que los secretos de estos túneles quedasen para siempre allí encerrados con ellos, como se decía que hacían los antiguos faraones con sus tumbas. Y en los años 30, un gran admirador de Iván el Terrible
Joseph Stalin decidió hacer su gran obra faraónica, su gran túnel, el metro de Moscú. Buena parte de esos mármoles, de esa riqueza que hay en sus galerías, fue expoliada de los palacios, de la nobleza y de la realeza rusa. Era la cara visible, el escaparate del comunismo, pero ya que nos ponemos a cavar, pues ¿por qué no hacer algo también mucho más funcional? La construcción de Método 2 habría comenzado en los primeros años de la década de los 50 como respuesta a la amenaza, en aquel momento nada descabellada, de una guerra nuclear. Habría comenzado en un búnker subterráneo profundo del Kremlin y a partir de ahí se habrían extendido líneas que llegaban hasta los puestos de mando subterráneos en la periferia de Moscú y otras instalaciones militares. La administración del metro de Moscú ni desmiente ni confirma la existencia de esta red secreta y esa existencia siempre ha estado en entredicho, aunque cabe decir que, por ejemplo, documentos del Departamento de Defensa de Estados Unidos dan por hecho que existe Metro 2. Incluso esos informes incluyen fotografías de los lugares de excavación que se corresponderían con las ampliaciones a la red realizadas en la década de los años 90. Porque hay que señalar que Método 2 sería no tanto una obra concebida globalmente como tal, sino una especie de suma de añadidos. De hecho, desde 1935 ya había zonas clasificadas, zonas secretas dentro del metro de Moscú. Luego esas zonas se ampliaron con los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y finalmente con la amenaza nuclear de la Guerra Fría fue cuando ya se empezó a abordar un proyecto de muchísima más envergadura. Un proyecto cuya construcción, cuyo mantenimiento y cuya seguridad fue supervisado directamente por el Directorio 15 del KGB, el encargado de la seguridad de las instalaciones del gobierno y de las instalaciones subterráneas. Autolitus. Los que afirman que la red secreta existe bajo la red ferroviaria oficial afirman que que el KGB solamente permitió a individuos selectos trabajar en estas líneas no oficiales. Obviamente personas que tuvieran un intachable historial de lealtad hacia el partido. En cualquier caso, el trabajo fue largo, agotador e intenso, en especial porque las condiciones geológicas del subsuelo no eran precisamente las mejores en algunas zonas, como debajo del río Moscova. Autolitus Channel. Aunque las razones que se esgrimen para la existencia de este Método 2 son esencialmente estratégicas y prácticas, también puede que influyera bastante la paranoia que reinaba en el país durante la época de Stalin. Las purgas indiscriminadas, su comportamiento tiránico, hizo que, aunque no se pudiera confesar abiertamente, tras la Segunda Guerra Mundial hubiera un discreto odio subyacente hacia su persona. Es por ello que hay otra teoría que dice que el sistema de Método 2 fue ideado por Stalin para que él y sus colaboradores más leales pudieran escapar en caso de un golpe de Estado o de una revolución. De ahí el secreto y la necesidad de que solamente un grupo muy selecto de personas conociese la existencia de estas instalaciones. De hecho, no hay que subestimar el poder de la paranoia de Stalin, que fue aumentando hasta el punto de que acabó liquidando tanto a amigos como a enemigos.
La mayor parte de los asesinados por orden de Stalin eran completamente inocentes. Por no ser, no eran ni siquiera disidentes, eran enemigos suyos solo en su imaginación. Hubo campesinos, obreros, intelectuales, minorías étnicas, amigos personales, familiares del propio dictador. El músico Dmitri Shostakovich fue denunciado por escribir piezas que nadie podía silbar. Hizo fusilar a uno de sus guardias personales al enterarse de que éste había pedido que le arreglasen sus botas para que no le crujieran al andar. Y Stalin pensó, eso es que este lo que quiere es acercarse sigilosamente a mí para matarme. Y luego todo esto estaba aderezado con un casi interminable catálogo de fobias que hubiese hecho las delicias de cualquier psiquiatra. Tenía miedo a volar, tenía toxicofobia o miedo irracional a ser envenenado, tenía hipnofobia, miedo a dormir. Para hacernos una idea de hasta qué punto era peligroso Stalin, pensemos que de las 21 personas que se sentaron con Stalin en una mesa presidencial de algún banquete entre los años 1937 y 38, Autolitus. de esas 21 personas, 8 fueron fusiladas y a otros 2 no les quedó más salida que el suicidio. Autolitus Channel. Como no podía ser menos, solo aquellos con autorización especial de alto secreto podían entrar en el sistema Metro 2. Básicamente, la élite dentro de la élite. Y al parecer eso sigue sucediendo todavía. Hay una cosa curiosa respecto a Metro 2. Ha habido unos cuantos investigadores que han solicitado oficialmente permiso para entrar en sus túneles. Pues bien, esos permisos siempre sistemáticamente han sido rechazados. Han sido rechazados. Estamos rechazando solicitudes para ver una red de túneles que no existe. Es curioso, ¿verdad? Por otra parte, al parecer en 2008, el sindicato del metro de Moscú estuvo haciendo gestiones discretas para reclutar a conductores selectos para rutas secretas. Nadie explicó qué rutas secretas eran esas, pero dada la existencia de estas leyendas, de estos rumores, todo el mundo pues hizo sus conexiones. Además, la existencia de Metro 2 para los moscovitas es una especie de secreto a voces. Los buenos conocedores de la ciudad nos pueden enseñar dónde están las tapas de los pozos mineros que se utilizaron para la perforación profunda de los túneles, o dónde están los kioscos de ventilación para las galerías que no se corresponden con ninguna línea conocida de metro. Los más notables son los pozos activos que todavía hay en suburbios fuera de los límites de la ciudad, donde en teoría no llega el metro. Tienen un aspecto destartalado, casi abandonado, y eso contribuye al secretismo, pero si uno se acerca demasiado, descubre que están debidamente custodiados y es imposible infiltrarse en ellos. También se pueden encontrar pruebas dentro del propio metro de Moscú. En algunas estaciones hay escaleras, hay puertas bloqueadas que al parecer no conducen a ninguna parte, y luego está la famosa línea sin salida que se puede ver entre las estaciones de Sportivnaya y Universitet, que si vas mirando por las ventanillas de la izquierda del tren, descubres que hay un ramal que acaba en una enorme puerta metálica que se cree que es una de las entradas al Metro 2. Autolitus Channel. También se ha visto alguna vez por la red de metro de Moscú circular algún misterioso tren corto con apenas un solo vagón o una plataforma que circulaba con destino desconocido sin detenerse en ninguna estación.
El investigador Yuri Zaitsev sostiene que actualmente siguen funcionando 4 líneas del Metro 2 que conectarían lugares clave, enclaves estratégicos dentro y fuera de Moscú. Esto fue en su día corroborado por un antiguo ministro del gobierno ruso, Mikhail Poltoranin, que dijo que le constaba que Metro 2 tenía ramales que van a diversos puntos de los suburbios para que el mando estratégico pueda alejarse del epicentro de un ataque nuclear. Y además dijo que la red de metro era vasta y que podía esconder a muchísima gente en caso de necesidad. El secreto se lleva tan a rajatabla que cada uno de los funcionarios que tiene acceso a Metro 2 solo tiene permitido entrar en una parte del sistema, y ninguno de ellos sabe cuántos niveles de autorización hay y tampoco saben cuál es la extensión de la red completa. Y es que, como siempre he dicho, nadie como los rusos para guardar secretos. Pero hasta en el secreto mejor guardado puede haber una grieta, puede darse una filtración. Y en 2006 ocurrió algo así. En ese año, el Hotel Rosilla, uno de los más míticos de Moscú, fue derribado. Y en el transcurso de la demolición apareció algo completamente desconocido y que desconcertó a propios y extraños. Autolitus. Bajo el hotel apareció una serie de túneles que, al parecer, estarían conectados con el Kremlin. No en vano, este hotel fue uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad y el lugar en el que se reunía el Comité Central del Partido Comunista. La gente empezó a hacer preguntas y las autoridades rusas, a modo de cortina de humo, no dudaron en abrir al público 2 lugares hasta entonces secretos: el búnker Izmailovo, que era el refugio personal de Stalin, y el búnker 42, de mucho mayor tamaño y que estaba pensado para el resto de personalidades del país. A día de hoy se pueden visitar ambos y esa visita es muy recomendable para los amantes de los secretos de la Unión Soviética. YouTube, Autolitus Channel. Lo cierto es que desde la caída de la Unión Soviética, y en algún caso concreto incluso antes, ha habido políticos y funcionarios de alto rango que han confirmado la existencia de Metro 2. Uno de ellos fue el exministro de Información Alexander Muzikatsky, que debía saber de lo que estaba hablando porque en tiempos también fue jefe del Distrito Administrativo Central de Moscú. Y decía: las comunicaciones de transporte subterráneo que conectan el Kremlin con los puestos de mando están diseñadas para asegurar el funcionamiento estable de los mandos militares y políticos en tiempo de conflicto armado, incluido un conflicto nuclear. Se trata de un sistema gigantesco que fue construido a lo largo de 40 años, costó una enorme cantidad de dinero. A lo largo de todo este tiempo, la existencia misma de este sistema ha sido el más alto secreto de Estado. Oleg Gordievsky, un antiguo general del KGB que trabajó para el servicio secreto británico, el MI6, durante 11 años y desertó en 1985, declaró lo siguiente: aún no se ha dado a conocer el principal secreto de la KGB, una enorme ciudad subterránea, toda una red de comunicaciones que conecta diversas instalaciones, pero no lo mostrarán, no lo darán a conocer, ni ahora ni nunca. Claro, cabe preguntarse cuánta de esta información es realmente información y cuánto es desinformación. Veréis, en 1992, en una entrevista con la revista Time, Igor Malashenko, uno de los grandes directivos de la radiotelevisión rusa, habló de la existencia de centros de emisión subterráneos construidos a gran profundidad
en caso de guerra nuclear. Y según él, el equipo ahora mismo ya era inutilizable, pues porque había envejecido, y a cosas como el Método 2 o a los refugios subterráneos que había bajo la Universidad Estatal de Moscú les habría ocurrido exactamente lo mismo. Estarían inundados, deteriorados, inhabitables por la falta de mantenimiento. ¿Nos lo creemos o es un intento de decir, bueno, sí, vale, esto existe, pero está muy viejo, está obsoleto? Porque esta última información nos lleva a que bajo tierra puede haber mucho más que simplemente una red ferroviaria. Se cree que existe toda una red de búnkeres subterráneos gigantescos creados durante la Guerra Fría. De hecho, podemos dar por seguro que existen, dado que en Estados Unidos existe exactamente lo mismo. Todos ellos, los americanos y los rusos, se construyeron en nombre de escapar de la aniquilación nuclear. Y al igual que en Estados Unidos, pues se habla de cosas como Mount Weather, que tendría su propio lago subterráneo e instalaciones que lo equipararían con una ciudad con todos sus lujos y comodidades, aquí también se está hablando de cosas que van mucho más allá de simples salas de emergencia. De hecho, muchos investigadores afirman que los búnkeres rusos se parecían en algo al Método de Moscú, y es que estaban equipados con el máximo lujo, que fueron concebidos para acomodar a gran número de personas durante largas estancias de muchos meses, tal vez incluso de años. Desertores soviéticos hablaron de esto cuando eran interrogados por los servicios secretos occidentales y decían que estos búnkeres eran para uso exclusivo de los leales miembros de alto rango del Partido Comunista y del Politburó, para ellos y para sus familias, y eso requería todo tipo de instalaciones para albergar a hombres, mujeres, niños en lujosos edificios de apartamentos subterráneos. Si todo esto os parece fantástico, tal vez ayude el que nos pongamos en situación de cómo eran las cosas en tiempos de Stalin. Y para ello nos vale una anécdota. Autolitus Channel. Un grupo de arquitectos llegó a Stalin con los planos del metro para informarle sobre el progreso de las obras, y mientras miraba los dibujos, Stalin se sirvió un poco de té y derramó un poco sobre el borde de la taza. Cuando le preguntaron si le estaba gustando el proyecto hasta entonces, el dictador simplemente puso la taza en el centro de los planos y salió sin decir una palabra, dejando un cerco marrón circular en los dibujos. Los arquitectos miraron la marca y se dieron cuenta de que era exactamente lo que les había faltado todo el tiempo, una línea circular. Así que se apresuraron a construirla, y desde entonces, en los planos del metro de Moscú, siempre la línea circular está pintada de marrón, como el cerco que dejaría una taza de té. Pero bajo Moscú podría existir un secreto aún más impresionante que el Método 2. Toda una ciudad subterránea. Toda una ciudad subterránea que tiene incluso un nombre. Ramenki 43. Aparte de por los rumores, sabemos de su existencia por un artículo del Moscow Times en el que un antiguo agente de inteligencia aseguraba haber participado en la planificación de esta increíble ciudad búnker. Se encontraría en mitad del distrito homónimo de Ramenki, muy cerca del edificio central de la Universidad Estatal de Moscú, y habría comenzado a construirse en los años 60. Este agente de inteligencia también explicó que la urbe se extendería unos 2 kilómetros cuadrados y que su interior
pues no era distinto de cualquier población de la superficie, incluyendo calles, viviendas y lugares de ocio. Estaría preparada para acoger al menos a unas 15.000 personas y sus enormes almacenes de víveres garantizarían la supervivencia de esta población por lo menos durante 30 años. Lo más probable es que Ramenki 43, sea con este o con otro nombre, no sea ninguna fantasía. En todo el mundo, no solamente en Estados Unidos, existen instalaciones semejantes. En la propia Rusia es conocida la del Monte Yamantau en los Urales, pero existen otras. Por ejemplo, imágenes de satélite revelaron en su día que el Ejército de Liberación Popular, el ejército chino, estaba construyendo un gigantesco complejo militar subterráneo en Djibouti, en el Cuerno de África. Y en la India, más que por hacer uno grande, se ha optado por hacer muchos pequeños, concretamente 14.000 que se distribuyen sobre todo en la zona fronteriza con Pakistán y servirían para proteger a la población de los bombardeos, ya sea convencionales o ya sean nucleares, que traería consigo un conflicto entre los dos países, entre la India y Pakistán. YouTube Autolitus Channel. Los rumores afirman que existen decenas de entradas secretas a este Moscú subterráneo y se encuentran escondidas en el mejor sitio donde se puede esconder algo, que es a la vista de todos, concretamente en multitud de edificios aparentemente inacabados que existen en los alrededores de la ciudad de Moscú. Estos terrenos baldíos vienen en todas las formas imaginables: hospitales sin terminar, estacionamientos, edificios de viviendas inacabados, y tienen la ventaja de que ni siquiera hay que vigilarlos, porque ya traen de por sí su propia fuerza de vigilancia, y es que estos edificios terminan atrayendo a los peores elementos de la ciudad: narcotraficantes, pandilleros o simplemente personas sin techo que buscan un lugar seguro donde dormir y se convierten, sin pretenderlo, en involuntarios guardianes de un secreto que ni siquiera saben que existe. En cualquier caso, el Moscú subterráneo, el Moscú secreto, se ha rodeado de una mitología que incluye ratas gigantescas, sectas satánicas, mendigos caníbales, trampas para cazar humanos de la época de Stalin, extrañas criaturas acuáticas, cadáveres degollados o con orificios de bala, fenómenos paranormales. Incluso existe un reducido grupo de espeleólogos urbanos que se dedican en su tiempo libre a recorrer lo conocido e intentar descubrir lo desconocido del subsuelo moscovita. Y vaya si han encontrado cosas, desde material radioactivo hasta especímenes de pesadilla flotando en tanques de formaldehído en los sótanos del antiguo Instituto de Oceanografía de Moscú. Y sabéis una cosa, llevamos estos minutos hablando de Método 2 y de los misterios de el Moscú subterráneo, pues básicamente por el atractivo, por la mitología que todo lo procedente de la era soviética ejerce sobre nosotros. Pero en realidad, si nos parásemos a pensar un segundo, esto que hemos contado podría ser aplicable a cada gran ciudad del planeta. Cuando un turista llega a Nueva York, a París, a Londres, a Madrid, se queda, nunca mejor dicho, en la superficie, pero no es consciente de que precisamente bajo sus propios pies existe un mundo secreto, un mundo oculto de maravillas, un mundo al que no tenemos acceso, pero que está ahí, silencioso, oscuro, apenas habitado, apenas conocido por un puñado
de personas, guardando celosamente secretos que no están hechos para ver la luz del sol. Autolitus Channel.